Tiene la palabra la señora Sibina. Gracias, señor presidente. La propuesta no de ley que hoy les presentamos es bastante sencilla, a la vez que, de ser aplicada, consideramos que tendría importantes efectos positivos en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario público y en el reconocimiento de ciertos derechos de los pacientes. A día de hoy, las listas de espera son la herramienta más ruinmente utilizada por el sistema para racionar la asistencia sanitaria. Su incremento en tiempos de crisis ha sido el claro reflejo de cómo, cuando la crisis económica se presenta, el sistema sanitario pone barreras a la gente con pocos medios y abre la puerta hacia la sanidad privada a las personas con recursos, favoreciendo así la descapitalización de la sanidad pública. Las listas de espera quirúrgica se han incrementado, así como las listas de espera para pruebas complementarias. Y la principal respuesta que ha dado el sistema sanitario es la de siempre, incrementar las derivaciones. Recientemente, el consejero delegado de Fresenius, la empresa que compró Quirón Salud, dijo: probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado. Es decir, a la sanidad privada le es más fácil hacer negocio parasitando a la sanidad pública que mediante su actividad sanitaria independiente. Esto se produce, entre otros motivos, porque desde lo público se utilizan los conciertos con la sanidad privada como una parte estructural, constante y creciente del arsenal organizativo de la sanidad pública y no como un mero proveedor al que acudir en un incremento puntual de la demanda o un desajuste entre la demanda y la oferta. Cuando se aprobó el Real Decreto que proponemos que se modifique, además de armonizar la forma de recoger la información de las listas de espera, se abrió la puerta a una práctica que luego se ha hecho visible: cerrar las puertas de las listas de espera a las personas que rechazaran ser derivadas a otro centro. Hay quien dirá que es una forma de incentivar que los pacientes vayan a donde el sistema necesita que vayan, pero nosotras creemos que es el sistema el que debe adaptarse a la centralidad del paciente dentro de los criterios de longitudinalidad, calidad, seguridad y eficiencia. Imaginen, por ejemplo, que uno de ustedes llevaran años de seguimiento con un equipo de profesionales y cuando se deciden a operarles y tras esperar el tiempo correspondiente, reciben una llamada para irse a operar a otro centro, público o privado. ¿Qué harían? ¿Querrían dejar el vínculo médico-paciente para pasar a formar parte de un equilibrio contable entre recursos y listas de espera? ¿O acaso dirían que prefieren ser intervenidos en su centro, el de siempre, el que está cerca de su domicilio y donde siempre han llevado su enfermedad? Imaginen también que tienen 80 años y tienen que operarles de cataratas porque no ven bien cuando se van a pinchar la insulina o a atarse los cordones. Un día les llaman para mandarles a otro centro en otro municipio de su misma provincia, a un centro al que no saben ir y que hará que tengan que movilizar a familiares o amigos para llevarles. ¿Aceptarían irse a otro lugar a operarse o se quedarían en su centro? Si tanto nos llenamos la boca con la longitudinalidad, la continuidad de cuidados, la coordinación, la capacidad de elección y la cercanía de los servicios sanitarios a la población, ¿por qué se les han recortado los derechos cuando los pacientes no quieren elegir lo que a las hojas de Excel supuestamente les vendrían mejor? Si la demanda de pruebas diagnósticas y terapéuticas, así como de intervenciones quirúrgicas, está constantemente por encima de lo que puede absorber un sistema sanitario, la respuesta tiene que ser la de adecuar la demanda y oferta, no la de mantener unos flujos constantes de pacientes entre centros y, sobre todo, de centros públicos a centros privados, con tal de no acometer las reformas que sean necesarias en el reparto de infraestructuras de nuestros centros. Con esta PNL simplemente pedimos eso, que si las personas eligen ser intervenidas en su centro sanitario, no puedan ser eliminadas de la lista de espera estructural y, consiguientemente, apartadas de los decretos de garantías de cumplimiento de plazos de espera para intervenciones quirúrgicas o procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Ajustemos la dotación y el funcionamiento de los servicios de salud a las necesidades estructurales de la población. No cambiemos el significado de la palabra
estructural y limitemos las opciones de la población para seguir inflando las arcas de las empresas que se lucran a través de conciertos con la sanidad pública, mientras coaccionamos a los pacientes para que acepten esas derivaciones. Hagamos que la sanidad pública sea rentable para la ciudadanía y que querer ser tratado en ella no les suponga una merma de sus derechos o un retraso notable en la atención sanitaria. Gracias. Muchas gracias, señora Sibina. Grupo